Soren había sido la luna de Valdres durante 2 años, 2 años de devoción, 2 años de silencio cuando susurraban que era estéril, 2 años amando a un alfa que, según creía, la amaba a cambio. Entonces lo oyó aceptar reemplazarla. Era la noche del Consejo de Invierno, y Soren se quedó helada frente a las puertas cerradas. Su mano presionaba su vientre a un plano, donde una nueva vida acababa de empezar a crecer. Un secreto que había descubierto apenas unas horas antes. Un milagro que se había apresurado a compartir con su compañero. Pero a través del pesado roble oyó su voz. Fría, resignada, definitiva. Si no puede darme un heredero, entonces no tengo otra opción. Soren no esperó a oír más. No lo confrontó. No lloró, ni suplicó, ni se enfureció. Simplemente desapareció antes del amanecer, llevándose consigo un secreto que lo habría cambiado todo. Durante 3 años, Valdres lloró a su luna perdida. Durante 3 años, el Alpha Kalen la buscó. Durante 3 años, los susurros dijeron que estaba muerta. Estaban equivocados. Cuando Soren regresó, ya no era la frágil luna que había huido con el corazón roto. Era algo completamente diferente, algo intocable, algo peligroso, y no había vuelto para reconciliarse. Había vuelto por la verdad. Ninguno de los dos comprendía cuánto costaría esa verdad. La escarcha de la mañana aún se aferraba a las ventanas de los aposentos de la luna cuando Soren presionó la palma de su mano contra el cristal frío y observó el sol salir sobre Valdres. 2 años. 2 años desde que Kalen la había elegido en la reunión de apareamiento. 2 años desde que había ignorado a las hijas de poderosos alfas, a mujeres con fertilidad probada y conexiones políticas, y la había seleccionado a ella, a una don nadie, una huérfana criada por la anciana sanadora de la manada. Todavía no entendía por qué. Porque tu loba llamó al mío, le había dicho en su noche de unión, con la voz áspera contra su oído. Porque no podía respirar bien hasta que estaba cerca de mí. Soren le había creído. Había construido todo su mundo en torno a esa creencia. Pero habían pasado 2 años y su vientre seguía vacío. Los susurros habían comenzado suavemente, poco más que murmullos a puerta cerrada. Ahora la seguían a todas partes. Estéril, maldita, una luna fracasada. Kalen nunca hablaba de ello directamente. Todavía venía a su cama. Todavía la abrazaba durante la noche. Todavía presionaba sus labios en su frente cada mañana antes de las reuniones del consejo. Pero ella veía la tensión en sus hombros, la forma en que su madre, Lisandra, la observaba con un desprecio apenas disimulado en cada comida, la forma en que los miembros del consejo intercambiaban miradas cuando ella entraba en una habitación. Estaban esperando, todos ellos, esperando a que Kalen hiciera lo que había que hacer. La mano de Soren se deslizó hacia su estómago y sintió que la humedad se acumulaba en sus ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una alegría imposible y aterradora. El sanador de la manada, el viejo Matis que la había criado, lo había confirmado justo ayer. Las hierbas, el examen, la suave sonrisa que apareció en su rostro curtido. Estás encinta, pequeña. Quizás de unas 6 semanas. Soren había llorado en sus brazos. 2 años de vergüenza, 2 años de fracaso. Y ahora, por fin, la prueba de que no estaba rota, de que su cuerpo no la había traicionado, de que podía darle a Kalen lo que todos exigían. Un heredero. Había querido correr hacia él inmediatamente, irrumpir en su estudio y arrojarse a sus brazos. Pero Matis le había aconsejado paciencia. Las primeras semanas eran frágiles. Espera hasta después del Consejo de Invierno, le había dicho. Espera a que la política se calme. Entonces díselo en privado, lejos de los ojos hambrientos de la corte. Así que Soren había esperado. Un día insoportable guardando el secreto encerrado en su pecho. Pero ahora, viendo el sol salir en la mañana del Consejo de Invierno, no podía soportarlo más. Necesitaba ver su cara cuando se lo dijera. Necesitaba sentir sus brazos a su alrededor. Necesitaba oírle decir que todo sería diferente ahora. Soren se vistió rápidamente, eligiendo un sencillo vestido de color azul oscuro, el color favorito de Kalen en ella.
Se trenzó el pelo oscuro apartándolo de su cara y presionó su palma una vez más contra su vientre. Tu padre va a ser tan feliz, susurró. Los pasillos estaban silenciosos mientras se dirigía al estudio de Kalen. El consejo no se reuniría formalmente hasta el mediodía, pero conocía a su compañero. Él ya estaría allí revisando documentos, preparando argumentos. Se tomaba sus responsabilidades en serio. Era una de las cosas que más amaba de él. Estaba casi en la puerta cuando oyó voces dentro. Soren se detuvo. La puerta no estaba completamente cerrada. Una rendija de cálida luz de fuego se derramaba en el pasillo y con ella, palabras que detuvieron su corazón. La manada se inquieta. Alfa. Era Brennick, el jefe del consejo. 2 años sin un heredero. Tu madre ha dejado clara su posición. Mi madre deja claras muchas cosas. La voz de Kalen era plana, agotada. Eso no significa que deba actuar en consecuencia, pero debes hacerlo. Una nueva voz, femenina, dulce como la miel envenenada. Ravenna, el linaje debe continuar. Valdres no puede permitirse la debilidad. Y tu luna, una pausa, delicada y devastadora, es estéril, Kalen. Los sanadores lo han confirmado. Sea cual sea el defecto que existe en ella, no se puede remediar. La sangre de Soren se convirtió en hielo. Estéril. Confirmado. Defecto. Pero eso no era cierto. Mattis había dicho que estaba embarazada. Mattis había sonreído y llorado con ella y lo había llamado un milagro. No voy a discutir esto, dijo Kalen. Debes discutirlo. La voz de Lisandra ahora, fría como la escarcha en las ventanas. Eres el alfa. Tu deber es con esta manada, no con una chica huérfana que elegiste por capricho. Ravenna proviene de linajes fuertes. Ya ha demostrado su fertilidad con su anterior compañero antes de su muerte. Te daría hijos en menos de un año. El silencio se extendió. Soren no podía respirar. Su mano presionaba más fuerte contra su estómago, contra la pequeña vida que crecía allí, la vida que ninguno de ellos conocía. Dime que al menos lo considerarás. La voz de Ravenna bajó, suave e íntima. Sería un honor servir como tu luna, Kalen. Te daría todo lo que ella no pudo. Y entonces Kalen habló. Las palabras que lo destrozaron todo. Si no puede darme un heredero, entonces no tengo otra opción. Soren no oyó lo que vino después. El rugido en sus oídos ahogó todo lo demás. Retrocedió tropezando. Su palma voló a su boca para contener el sollozo que amenazaba con escapar. Iba a reemplazarla. Su compañero, su Kalen, el hombre que la había abrazado durante las pesadillas, besado sus cicatrices y prometido que nunca volvería a estar sola. Iba a desecharla por Ravenna. Soren se dio la vuelta y huyó por el pasillo. Su visión se nublaba por las lágrimas. Su loba aullaba dentro de su pecho. Un sonido de pura angustia que nadie más podía oír. Llegó a sus aposentos y cerró la puerta con llave detrás de ella. Se deslizó contra la madera hasta que se sentó desplomada en el frío suelo de piedra. Su mano encontró su vientre, la pequeña chispa de vida que se suponía que lo salvaría todo. Pero él no lo sabía. Ya había decidido sin saberlo. Y algo dentro de Soren, algo que había confiado, esperado y creído. Se quedó muy quieto. Si él la quería fuera, entonces se iría, pero se iría en sus propios términos. Antes del amanecer, antes de que pudieran desecharla como una cosa rota, y se llevaría su secreto con ella. El castillo dormía. Soren se movía por sus aposentos como un fantasma, sin recoger nada, ni vestidos, ni joyas, ni recuerdos de su vida como Luna. Esas cosas nunca le habían pertenecido realmente de todos modos. Eran disfraces para un papel para el que había estado audicionando, un papel en el que aparentemente había fracasado. Se cambió a ropa de viaje sencilla, lana oscura y botas resistentes. Se trenzó el pelo apretadamente contra su cráneo. Se miró en el espejo y vio a una extraña devolviéndole la mirada. 2 años. Le había dado a esta manada 2 años de su vida, su lealtad, su amor. Había cuidado a sus enfermos. Había mediado en sus disputas. Había sostenido las manos de los ancianos moribundos.
bendecido a los cachorros recién nacidos y estado al lado de Kalen en cada desafío. Nada de eso importaba. Un fracaso, un supuesto defecto, y era desechable. La mano de Soren se movió hacia su garganta, donde el colgante de la luna descansaba contra su clavícula. Una luna creciente de plata con un único zafiro. Kalen se lo había abrochado alrededor de su cuello en su noche de unión. Para que todos sepan que eres mía, había murmurado contra su piel. Se lo quitó ahora. La cadena se sentía en su palma como luz de estrellas líquida. Por un momento, consideró dejarlo en su almohada. Un mensaje, un adiós. Pero no. Que se pregunten, que busquen. Colocó el colgante en su tocador sin ceremonia y se giró hacia la ventana. El vínculo de pareja pulsaba en su pecho, una conciencia constante de la presencia de Caden en algún lugar del castillo. Probablemente todavía en su estudio. Probablemente todavía discutiendo su reemplazo con su madre y su consejo, y la mujer que tomaría su lugar. Serafina cerró los ojos y respiró para soportar el dolor. El vínculo no se rompería cuando se fuera. Lo sabía. Se estiraría, dolería y ardería. Un recordatorio constante de lo que estaba abandonando. Algunos lobos se volvían locos por la separación. Algunos morían. Pero Serafina había sobrevivido a cosas peores que un corazón roto. Había sobrevivido a quedar huérfana a los 7 años. Había sobrevivido a crecer sin estatus de manada ni apellido. Había sobrevivido a los susurros, al desprecio y al recordatorio constante de que no era suficiente. Sobreviviría a esto también. Por el niño que crecía dentro de ella, sobreviviría a cualquier cosa. La ventana se abrió silenciosamente. Los aposentos de la luna estaban en el tercer piso, pero había una enredadera que bajaba por el muro este, cubierta de vides inactivas en invierno. Serafina la había descubierto hacía meses en noches en que el castillo se sentía demasiado sofocante y necesitaba caminar bajo las estrellas. Bajó ahora, con movimientos seguros a pesar de la oscuridad. El frío le mordía los dedos, pero lo agradeció. El frío era honesto. El frío no pretendía amarla mientras planeaba su eliminación. Sus pies tocaron el suelo helado. Los jardines se extendían ante ella, plata y sombra a la luz de la luna. Serafina no miró hacia atrás al castillo. No podía permitírselo. Corrió a través de los jardines, a través de las puertas exteriores, que los guardias nocturnos habían dejado sin vigilancia porque ¿quién se atrevería a entrar sin permiso en Valdres? A través del bosque que bordeaba el territorio de la manada, donde los árboles antiguos montaban guardia y la maleza se agarraba a su ropa. Su loba quería transformarse. El animal dentro de ella gritaba por ser liberado, por la velocidad, por el escape primal que 4 patas podían proporcionar. Pero Serafina no podía arriesgarse. Cambiar de forma al principio del embarazo era peligroso. Los sanadores siempre advertían en contra. Así que corrió en forma humana, con los pulmones ardiendo, las piernas doliendo, el corazón rompiéndose con cada paso que la alejaba del único hogar que había conocido. El marcador del límite apareció cuando el primer indicio de gris tocó el cielo del este. Un pilar de piedra tallada, antiguo y cubierto de musgo, que marcaba el borde del territorio de Valdres. Serafina se detuvo. Más allá de este punto, estaría sin manada, solitaria, vulnerable de maneras que los lobos emparejados rara vez tenían que considerar. Otras manadas olerían el vínculo de pareja en ella y se preguntarían por qué estaba sola. Los solitarios verían un blanco fácil. Los cazadores verían una presa. Pero quedarse ya no era una opción. Serafina presionó su palma contra la piedra del límite. La roca estaba helada bajo sus dedos. Yo, Serafina, luna de Valdres, susurró con la voz quebrada, renuncio a mi derecho sobre este territorio y esta manada. Libero mis lazos. Camino libre. Las palabras no eran mágicas, no tenían poder sobrenatural, pero decirlas en voz alta hizo que la elección fuera real, definitiva. Cruzó el límite. Por un momento, no pasó nada. Luego, el vínculo de pareja en su pecho estalló con un dolor repentino y agudo. Serafina jadeó, doblándose, con la mano agarrando su corazón. Se sentía como si algo estuviera siendo arrancado de su interior,
como garras rastrillando su cavidad torácica. Su loba aulló, un sonido de pura pena resonando en su cráneo. Y en algún lugar muy detrás de ella, en un castillo que ya no le pertenecía, sintió a Caden despertarse de un salto. Él lo sentiría, el estiramiento, la incorrección. Sabría que se había ido, que se pregunte por qué, pensó Serafina con saña, obligándose a enderezarse a pesar de la agonía que irradiaba a través de su vínculo. Que busque, que nunca la encuentre. Se adentró en el bosque más allá de Valdres, en un territorio que no pertenecía a ninguna manada, hacia un futuro que no podía imaginar. Detrás de ella, el sol salió sobre el castillo, para cuando su luz tocó los aposentos de la luna, para cuando los sirvientes encontraron su cama vacía y su colgante abandonado, para cuando el Alpha Caden irrumpió por la puerta con ojos desorbitados y un vínculo fracturado gritando en su pecho. Serafina ya estaba a millas de distancia, y creciendo dentro de ella, sin que nadie en Valdres lo supiera, estaba el heredero que todos habían afirmado que no podía proporcionar. 3 años después, la mujer que entró en el gran salón de Valdres no se parecía en nada a la luna que había desaparecido en una noche de invierno. Era más alta de alguna manera, o quizás simplemente se comportaba como si el mundo le debiera su atención. Su cabello oscuro caía en ondas más allá de sus hombros, suelto e indómito, entrelazado con pequeñas trenzas que sostenían cuentas de plata. Su vestido no era de los suaves pasteles favorecidos por las lobas nobles. Era de terciopelo negro con adornos carmesí, cortado para enfatizar los ángulos agudos de sus clavículas y la confianza de sus hombros. Pero fueron sus ojos los que detuvieron la conversación en todo el salón. Eran del color del crepúsculo invernal, pálidos, fríos y absolutamente despiadados. Recorrieron a los lobos reunidos con la evaluación distante de un depredador decidiendo qué presa valía la pena el esfuerzo. Nadie la reconoció. Ese era precisamente el punto. ¿Quién es ella? Susurros se extendieron por la multitud. La reunión de invierno era el evento más grande del calendario social de Valdres. Asistían alfas de territorios vecinos. Lobos sin pareja merodeaban en busca de posibles compañeros. El consejo aprovechaba la ocasión para negociar alianzas y evaluar amenazas. Y este año una invitada no deseada había cruzado las puertas. Vino con la delegación de Thornwood, murmuró alguien. Oí que es una sanadora, entrenada por brujas en las montañas del este. Miren sus ojos. Hay algo mal en ella. Algo peligroso. La mujer oyó cada susurro. Su oído se había agudizado considerablemente en los últimos 3 años. Muchas cosas se habían agudizado. No reaccionó a los chismes. Simplemente caminó más adentro del salón, con movimientos fluidos y sin prisa, hasta que llegó a la mesa de refrescos y seleccionó una copa de vino que no tenía intención de beber. Estás causando bastante revuelo. La voz vino de su lado. Un hombre, joven y apuesto, con la sonrisa ansiosa de alguien que se creía encantador. «Ah, ¿sí?», respondió la mujer. Su voz era más grave que antes, más áspera. La voz de alguien que había gritado durante 3 años de pesadillas y había emergido con algo roto en la garganta. Desde luego, la mitad de los machos sin pareja presentes están tratando de armarse de valor para acercarse a ti. El hombre sonrió. Simplemente decidí ser más rápido. Qué afortunado soy. El sarcasmo pasó completamente desapercibido para él. Soy Aldrich, beta del Alpha Thornwood. ¿Y tú eres? La mujer consideró la pregunta. Ahora tenía muchos nombres. El nombre que Mathieu le había dado de niña. El nombre que había tomado cuando huyó. El nombre que las brujas la habían llamado durante su entrenamiento. Véspera, dijo finalmente. El nombre significaba estrella del atardecer. Era el nombre que su hijo le había dado de la manera torpe de los niños pequeños, porque siempre acudía a su lado cuando aparecían las primeras estrellas. Véspera. Aldrich probó la palabra. Hermoso, inusual, te queda bien. Ella no le agradeció el cumplido. En cambio, su mirada se desvió más allá de su hombro hacia el estrado elevado en el otro extremo del salón. Y su corazón, el traidor, se contrajo dolorosamente en su pecho. Él estaba allí,
El Alfa Caden de Valdres estaba de pie junto a su trono de madera tallada, enfrascado en una conversación con dos miembros del consejo. Parecía mayor de lo que recordaba, más duro. El cabello dorado que una vez caía descuidadamente sobre su frente, ahora estaba recogido severamente, y había sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Bien, susurró una parte viciosa de ella. Que sufra. Pero otra parte, la que había intentado matar tan desesperadamente, se dolió al verlo. El vínculo de pareja se agitó en su pecho. Después de 3 años de distancia, se había desvanecido a una conciencia sorda, fácilmente ignorada. Pero ahora, en la misma habitación que él, volvió a la vida con una intensidad agonizante. Él también lo sintió. Vio el momento en que lo golpeó, la forma en que su espalda se enderezó, la forma en que su cabeza se giró, sus ojos escaneando la multitud con una repentina e intensa desesperación, buscándola, pero no la encontraría. No a la Serán que recordaba. Esa mujer estaba muerta, enterrada en una tumba poco profunda de traición y corazón roto. Véspera se llevó la copa de vino a los labios y sonrió. La mirada de Kalen recorrió el salón, pasó directamente sobre su rostro y siguió adelante sin reconocerla. Por supuesto, había cambiado demasiado. Había perdido demasiado peso en esos primeros meses desesperados de supervivencia. Lo había recuperado como músculo magro durante su entrenamiento con las brujas. Su rostro se había afilado en algo elegante y frío. Todos los rastros de suavidad se habían quemado. No reconoció a su propia compañera. Pero su lobo sí. Lo vio en la forma en que se tensó, la forma en que sus fosas nasales se dilataron, la forma en que su atención se volvió hacia ella con un enfoque repentino y depredador. Sus ojos se encontraron a través del salón abarrotado. Véspera sostuvo su mirada sin pestañear, sin emoción. No le dejó ver nada más que a una extraña hermosa y peligrosa, que de alguna manera había activado la atención de su lobo. El ceño de Kalen se frunció. La confusión parpadeó en sus rasgos. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, luchando visiblemente consigo mismo. Con permiso. Véspera le murmuró a Aldrich, que todavía hablaba de algo que ella no había estado escuchando. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud antes de que Kalen pudiera alcanzarla. Que la persiga, que se pregunte, que sienta una fracción de la confusión y la desesperación que ella había sentido la noche que huyó. Véspera no había vuelto para reconciliarse. No había vuelto por amor, ni por cierre, ni por respuestas. Había vuelto porque hacía 6 meses su hijo Ashwin había manifestado sus primeras señales de habilidades de lobo. Y con ellas había llegado una enfermedad, una maldición debilitante que estaba drenando lentamente la vida de su pequeño cuerpo. Las brujas que la habían acogido no podían curarlo. Lo habían intentado todo. La maldición está ligada a su linaje, la vieja Brenna había dicho, con su rostro curtido y grave. Se origina en Valdris, en la manada en la que debería haber nacido. Para romperla, debes volver a la fuente. Así que Véspera había regresado. No por Kalen, por Ashwin, y quemaría Valdris hasta los cimientos si eso era lo que se necesitaba para salvar a su hijo. En algún lugar detrás de ella, oyó a Kalen llamar a sus guardias, exigiendo saber quién era la mujer de negro, a dónde había ido. Véspera sonrió. La casa apenas comenzaba. Los jardines de Valdris no habían cambiado. Véspera estaba de pie entre los rosales congelados a la mañana siguiente, su aliento empañándose en el aire frío. 3 años atrás, ella misma había cuidado estos jardines. Había persuadido a las flores reacias a brotar de la tierra obstinada. Había pasado horas aquí, encontrando paz en el simple acto de nutrir cosas en crecimiento. Ahora los rosales estaban inactivos, sus ramas espinosas extendiéndose hacia un pálido cielo de invierno como dedos esqueléticos. No deberías estar aquí sola. La voz envió una descarga eléctrica por su columna vertebral. No se giró, no lo necesitaba. Lo había sentido acercarse a través del vínculo, cada paso acercándolo más, cada latido sincronizándose con el suyo,
a pesar de sus desesperados intentos de cortar la conexión. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Véspera con frialdad. Sola. Kaylin apareció en su visión periférica. Hoy vestía de forma sencilla, pantalones oscuros y un abrigo de lana gris que enfatizaba la anchura de sus hombros, sin corona, sin cadenas ceremoniales de su cargo. Solo un hombre, observándola con ojos que contenían demasiadas preguntas. «Te fuiste de la reunión bastante de repente anoche», dijo, antes de que pudiera presentarme. «¿Lo hice? Qué grosero de mi parte. ¿Quién eres?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, afilada como una cuchilla. Véspera finalmente se giró para enfrentarlo, dejándole ver toda la fuerza de su indiferencia. «Véspera», dijo, «sanadora, viajera, nadie de importancia». «Mi lobo no está de acuerdo». Su corazón tartamudeó, pero su expresión permaneció inalterada. «Tu lobo se equivoca». Kaylin se acercó más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera olerlo. Pino y humo de leña, y algo debajo que su cuerpo traidor recordaba con dolorosa claridad. Lo suficientemente cerca como para que el vínculo de pareja gritara en reconocimiento. «Mi lobo nunca se equivoca», dijo en voz baja. «Y ahora mismo me está diciendo que eres importante, que no debería perderte de vista, que algo en ti es...» Hizo una pausa. La frustración parpadeó en sus rasgos. Familiar. Véspera se permitió una pequeña sonrisa fría. «Quizás me conociste en otra vida». «Quizás». Sus ojos buscaron en su rostro, buscando algo que no podía nombrar. «¿Viniste con la delegación de Thornwood?» «No estoy vinculada a ninguna manada». «¿Una solitaria?» La sorpresa tiñó su voz. «Te comportas como la nobleza. Las apariencias engañan». Se volvió hacia los rosales, despidiéndolo. Un movimiento peligroso. Los alfas no toleraban ser despedidos, pero ya no era la tímida luna que se doblegaba a cada expectativa. En lugar de irse, Kaylin se movió para pararse a su lado. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas y tensión no reconocida. «Estos rosales», dijo finalmente, «mi luna los plantó». Antes de que ella... Se detuvo. Tragó saliva. Antes de que desapareciera. Los dedos de Véspera se crisparon hacia la rama más cercana antes de que se contuviera. Sus rosales. Los que había cuidado a partir de esquejes que había suplicado a un mercader ambulante. A los que les había cantado en las noches de verano cuando el castillo se sentía demasiado vacío. «Desapareció», repitió, con la voz cuidadosamente neutral. «Hace 3 años». La mandíbula de Kaylin se tensó. «Desapareció sin previo aviso, sin explicación. La he buscado desde entonces. Quizás no deseaba ser encontrada». Su cabeza se giró bruscamente hacia ella. «¿Qué has dicho?» Véspera encontró su mirada sin pestañear. «Dije que quizás no deseaba ser encontrada. Las mujeres rara vez desaparecen sin motivo, Alfa. Quizás deberías preguntarte qué la ahuyentó, en lugar de cazarla como a una presa». La furia brilló en sus ojos. Luego algo más, algo que parecía casi dolor. «No sabes nada al respecto», dijo bruscamente. «No sé nada de nada», convino ella. «Solo soy una sanadora solitaria, sin manada y sin importancia. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos en el pueblo». Se alejó sin esperar su respuesta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Su loba arañaba sus entrañas, desesperada por volver, por arrojarse a sus brazos, por dejar que la abrazara hasta que los últimos 3 años se disolvieran en la nada. Pero no estaba aquí para reconciliarse. Estaba aquí por Ashwin. La cabaña del sanador del pueblo se encontraba en el borde del territorio de Valdris. Un pequeño edificio torcido con humo saliendo de su chimenea. Véspera lo había estado evitando desde su llegada, pero no podía demorarlo más. Si alguien sabía sobre la maldición del linaje que afectaba a su hijo, sería Matis, el viejo sanador que la había criado, que había confirmado su embarazo, que había llorado cuando le dijo que se iba, llamó a la puerta.
La puerta se abrió con un crujido y el rostro curtido de Matis apareció en el hueco. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Seren respiró. Ella lo empujó para entrar en la cabaña, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Ese nombre está muerto. Ahora soy Véspera. Pero tú, pensé que... Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. 3 años, pequeña. 3 años pensé que estabas muerta. Te lloré. Yo no podía contactarte. Su voz se suavizó a pesar de sí misma. Era demasiado peligroso. Si alguien supiera dónde estaba, Matis la atrajo en un abrazo. Olía a hierbas y humo de leña, exactamente como siempre. Por un momento, Véspera se dejó abrazar. Se permitió ser la niña perdida que él había criado en lugar de la mujer endurecida en la que se había convertido. Luego se apartó. Necesito tu ayuda, dijo. Es urgente. Maris se secó los ojos. Lo que sea. Lo sabes. Mi hijo se está muriendo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Matis la miró, procesando. ¿Tu hijo? Repitió. ¿Quieres decir el niño que llevabas cuando te fuiste? Sí. La garganta de Vespera se apretó. Se llama Ashwin. Tiene 3 años y hace 6 meses comenzó a enfermar. Una maldición debilitante ligada a su linaje. Las brujas que me acogieron creen que la maldición se origina aquí, en Valdris, en el linaje de Kalen. Matis se hundió en una silla con el rostro pálido. Una maldición de linaje, murmuró. He oído susurros, viejas historias, pero nunca... Cuéntamelo todo. El viejo sanador guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era pesada. Hay una maldición en la línea alfa de Valdris, dijo lentamente, lanzada hace generaciones por una bruja despechada. Cada alfa que toma una verdadera compañera, una compañera destinada, está condenado a perderla. La maldición envenena el vínculo mismo. Drena tanto al alfa como a la compañera. Pero uno siempre muere antes que el otro. El superviviente queda roto y cualquier hijo nacido de esa unión nace debilitado. La sangre de Véspera se convirtió en hielo. ¿Qué? Es por eso que el padre de Kalen murió joven. ¿Por qué su abuelo antes que él? Matis la miró con ojos angustiados. Si Ashwin es realmente el hijo de Kalen, entonces la maldición corre por sus venas. Y la única forma de romperla, dímelo. La maldición debe ser reconocida por el alfa, confrontada. La bruja que la lanzó dejó una salvaguarda. Una forma de romperla si el alfa demuestra que su amor es más fuerte que el orgullo. Matis negó con la cabeza, pero Kalen no lo sabe. Su madre le ha ocultado la verdad toda su vida. Cree que si nunca toma una verdadera compañera, la maldición permanecerá latente. La comprensión se estrelló contra Véspera como una ola. Lisandra, la madre de Kalen, la mujer que había presionado tanto para que reemplazaran a Serenade, ella lo sabía. Susurró Véspera. Sabía que yo era su compañera destinada. Por eso me quería fuera. No porque fuera estéril. Porque mantenerme a su lado eventualmente mataría a uno de nosotros y debilitaría a cualquier hijo que tuviéramos. Creo que sí. Sí. Las manos de Véspera se cerraron en puños. Entonces, ¿por qué no decírselo? ¿Por qué no decírnoslo a ambos? Podríamos haber... Lysandra cree que la maldición no se puede romper. La vio drenar a su propio compañero hasta que murió en sus brazos. Ha pasado toda su vida tratando de proteger a Kalen del mismo destino. La voz de Matis era suave. No es malvada, Seren. Tiene miedo. Su miedo ha condenado a mi hijo. Las palabras salieron salvajes, rotas. 3 años de sufrimiento, y todo se había basado en mentiras. En secretos guardados por una mujer asustada que nunca había considerado las consecuencias. ¿Cómo la rompo?, exigió Véspera. ¿Qué debe hacer Kalen? Mathis dudó. No conozco los detalles. Los textos antiguos están bajo llave en los archivos del castillo. Solo el alfa y su madre tienen acceso. Entonces ella conseguiría acceso. Véspera se levantó bruscamente. Gracias, Mathis. Por todo. Espera.
El viejo sanador le tomó la mano. ¿Kaylin lo sabe? ¿Lo del niño? Ella lo miró con una expresión indescifrable. No, dijo, y no lo sabrá. No hasta que tenga lo que necesito para salvar a Ashwin. Serene, por favor, merece saber que tiene un hijo. Tenía una compañera, respondió Véspera con frialdad, y estaba dispuesto a reemplazarla sin pensarlo 2 veces. No merece nada de mí. Se fue antes de que Matis pudiera discutir más. Pero mientras caminaba de regreso al castillo, su mente estaba en un torbellino. Kaylin había aceptado reemplazarla no porque quisiera, sino porque no sabía la verdad. Porque su madre le había ocultado la maldición. Porque creía que Serene era estéril y la manada necesitaba un heredero. No excusaba lo que había oído esa noche, pero lo complicaba todo. Y en algún lugar en las profundidades de su corazón destrozado, una pequeña chispa de esperanza parpadeó. La aplastó sin piedad. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Los archivos del castillo estaban cerrados con llave. Véspera estaba de pie en el pasillo sombrío, estudiando la pesada puerta de hierro que la separaba de las respuestas que necesitaba. 2 guardias flanqueaban la entrada, sus posturas alertas a pesar de la hora tardía. Llevaba 3 noches observando, aprendiendo sus patrones, notando cuándo cambiaban de turno, cuándo se cansaban, cuándo su atención se desviaba. Esta noche, su atención se desviaría considerablemente. La pequeña bolsa en su bolsillo contenía hierbas que ella misma había mezclado. No veneno, nada tan burdo. Simplemente un compuesto que haría que los guardias se sintieran somnolientos, sugestionables, olvidadizos. Las brujas le habían enseñado bien. Estaba a punto de moverse cuando unos pasos resonaron detrás de ella. «Tienes horarios extraños para ser una sanadora». Véspera se giró lentamente. Kaylin estaba al otro extremo del pasillo, una sola vela iluminando su rostro. Estaba vestido para dormir, pantalones sueltos y una camisa desabrochada, pero sus ojos eran agudos y vigilantes. «Podría decir lo mismo de un alfa», respondió ella. «No duermo bien». Él caminó hacia ella, cada paso deliberado. «No he dormido bien en 3 años. La culpa hace eso». Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que la luz de la vela captara el oro en su cabello, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó en voz baja. Fuera de los archivos, en medio de la noche, estaba caminando. «Me perdí. Estás mintiendo». Véspera levantó una ceja. «¿Lo estoy?» «Sí». Se acercó aún más, y ella se obligó a no retroceder. «Has estado mintiendo desde que llegaste. Sobre quién eres, sobre por qué estás aquí, sobre todo. Quizás simplemente valoro mi privacidad. Quizás». Sus ojos buscaron en su rostro con esa misma intensidad desesperada que había visto en los jardines. «Pero mi lobo no me deja en paz. Cada momento que estoy cerca de ti, grita que eres importante, que debería conocerte, que algo vital está justo fuera de mi alcance». Extendió la mano hacia su rostro. Véspera le agarró la muñeca antes de que pudiera tocarla. «No lo hagas», dijo ella. Pero el contacto fue un error. En el momento en que su piel tocó la de él, el vínculo de pareja explotó entre ellos. Fuego y relámpagos y un reconocimiento agonizante. Kaylin jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Eres tú», respiró. «Eres... eres...». Véspera lo soltó y dio un paso atrás. Su corazón se aceleraba. Su loba aullaba. «No soy nadie», dijo, pero su voz tembló. «Seren». El nombre fue una oración en sus labios. «Serene, por favor. Eres tú. Sé que eres tú. Puedo sentirlo. Debería correr. Debería desaparecer de nuevo. Encontrar otra forma de acceder a los archivos y abandonar esta confrontación antes de que lo destruyera todo». Pero sus pies no se movían. «Serene está muerta», dijo finalmente. «La mataste la noche que aceptaste reemplazarla». Kaylin se estremeció como si lo hubiera golpeado. «¿Qué?». «Te oí». 3 años de dolor se vertieron en su voz. «Estuve fuera de tu estudio y te oí decirle a tu madre que si no podía darte un heredero, no tenías otra opción».
Oí a Ravenna ofrecerse para tomar mi lugar. Te oí aceptar. No. Él negó con la cabeza violentamente. No, sonó es. Nunca acepté. Nunca quise. Sé lo que oí. Oíste un fragmento. La voz de Kalen se quebró de angustia. Me oíste ganar tiempo, tratando de apaciguar a mi madre mientras averiguaba cómo protegerte. Nunca tuve la intención de reemplazarte. Nunca quise a nadie más que a ti. Véspera lo miró fijamente. El vínculo de pareja pulsaba entre ellos, y podía sentir su sinceridad, su desesperación, su angustia, pero también podía sentir el recuerdo de esa noche, la fría certeza en su voz cuando pronunció esas palabras condenatorias. Dijiste que no tenías otra opción, susurró ella, porque no sabía cómo más responder. La humedad se acumuló en sus ojos. Mi madre era implacable. El consejo era exigente, y no podía decirles la verdad. ¿Qué verdad? Kalen guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas audible, que preferiría morir sin un heredero que vivir sin ti. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Retrocedió tropezando, su mano volando a su pecho donde el vínculo de pareja ardía. Kalen, te he buscado todos los días durante 3 años. Se acercó a ella y esta vez ella no lo detuvo. He enviado exploradores a todos los territorios. He suplicado a las brujas por hechizos de localización. He ofrecido fortunas por cualquier noticia tuya. Y cada noche me acuesto despierto sintiendo el vínculo estirado y delgado entre nosotros, preguntándome si estás viva, si estás a salvo, si me odias. Te odio, dijo Véspera, pero a las palabras les faltaba convicción. Entonces, ódiame. Las manos de Kalen ahuecaron su rostro con una ternura devastadora. Ódiame para siempre. Pero no te vayas de nuevo. No desaparezcas. No puedo sobrevivirlo una segunda vez. Su frente se presionó contra la de ella. Su aliento se mezcló con el suyo. El vínculo cantaba entre ellos. 3 años de separación disolviéndose en un solo momento de contacto. Hay algo que necesitas saber, susurró Véspera. Dímelo. Cuando me fui, ella cerró los ojos. Estaba embarazada. Kalen se quedó absolutamente quieto. Iba a decírtelo esa noche, continuó ella. Acababa de descubrirlo. Estaba tan feliz, tan desesperada por compartir la noticia. Y entonces te oí fuera de esa puerta. Y pensaste que te estaba descartando. Su voz era hueca. Pensaste que no te quería a ti ni a nuestro hijo. Sí. Silencio. Luego, muy silenciosamente, ¿dónde está el niño ahora? Véspera abrió los ojos, encontró su mirada. Está enfermo, dijo, muriendo de una maldición que no entiendo. Una maldición ligada a tu linaje. Por eso volví, Kalen. No por ti, por nuestro hijo. El sonido que se le escapó no fue del todo humano. Fue el aullido de un lobo en angustia mortal, reprimido en algo casi civilizado. Un hijo, respiró. Tengo un hijo, y se está muriendo. Sí. Kalen se echó hacia atrás. Su expresión se transformó de dolor a determinación. Entonces lo salvaremos. Cueste lo que cueste. Sea cual sea la maldición que plaga mi linaje, la romperemos. Tu madre lo sabe, dijo Véspera. Te ha ocultado la verdad, la maldición, la razón por la que me quería fuera. Todo. Algo peligroso parpadeó en los ojos de Kalen. Entonces empezaremos con ella. Tomó la mano de Véspera. Su agarre firme y seguro. Llévame primero con nuestro hijo, dijo. Necesito verlo. Luego confrontaremos a mi madre juntos. Véspera dudó. Confiar en él de nuevo se sentía como saltar de un acantilado. Pero no tenía otra opción. A Ashwin se le estaba acabando el tiempo. Está escondido en el bosque del este, dijo finalmente, con las brujas que me acogieron. Entonces nos vamos ahora. Se movieron por el castillo como sombras, evitando guardias y sirvientes. Pero al acercarse a las puertas exteriores, una figura salió de la oscuridad. Lysandra. ¿Vais a alguna parte? Preguntó la madre de Kalen. Sus ojos se movieron de su hijo a la mujer cuya mano sostenía. El reconocimiento apareció en su rostro.
seguido inmediatamente por el horror. Tú, respiró Lisandra. Se suponía que debías permanecer lejos. La confrontación se desarrolló en el gran salón, lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. Kaylin había ordenado a los sirvientes que se fueran. Las puertas estaban atrancadas. Ahora madre e hijo se enfrentaban en un espacio que parecía un campo de batalla. Háblame de la maldición. La voz de Kaylin era de hielo. Cuéntamelo todo lo que has ocultado. Lisandra permaneció rígida, su rostro pálido pero desafiante. Te protegí. Todo lo que hice fue para protegerte. Ahuyentaste a mi compañera. Me dejaste creer que era estéril cuando llevaba a mi hijo. Has ocultado una maldición que ahora está matando a mi hijo. Cada acusación golpeaba como un latigazo. Eso no es protección. Eso es traición. No lo entiendes. La compostura de Lisandra se resquebrajó. Vi cómo esta maldición drenaba a tu padre hasta que no quedó nada. Lo sostuve en mis brazos mientras el vínculo lo envenenaba desde dentro. Lo enterré cuando apenas tenías edad para caminar. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas curtidas. Juré que nunca te dejaría sufrir el mismo destino. ¿Así que decidiste hacerme sufrir uno diferente? Kaylin rió amargamente. 3 años sin mi compañera. 3 años de agonía. Un hijo que no sabía que existía. Muriendo de una maldición que podría haber roto si simplemente me hubieras dicho la verdad. La maldición no se puede romper, insistió Lisandra. Investigué todo. Consulté a cada bruja y erudito. No hay cura. Te equivocas. La voz vino de detrás de ellos. Véspera se movió hacia la luz del fuego. Su expresión era fría. Hay una cura, dijo. La bruja que lanzó la maldición dejó una salvaguarda. Matis me lo dijo. La maldición se puede romper si el alfa la confronta, si demuestra que su amor es más fuerte que el orgullo. Lisandra negó con la cabeza. Eso es leyenda. Mito. Investigué cada supuesta cura y no encontré más que promesas vacías. Investigaste sola. Los ojos de Véspera ardían. Tomaste decisiones sola. Me ahuyentaste y mantuviste a Kaylin en la ignorancia y nunca consideraste que juntos podríamos haber encontrado respuestas que tú no pudiste encontrar por separado. Estaba tratando de salvarlo. Estabas tratando de controlarlo. Véspera avanzó hacia la mujer mayor. Su voz bajó a algo suave y peligroso. Tú decidiste qué información merecía. Tú decidiste qué elecciones se le permitía hacer. Tú decidiste que una vida sin amor era mejor que una muerte con él. Pero nunca le preguntaste. Nunca le diste la opción. Lisandra miró a su hijo. Su expresión se desmoronaba. Kaylin, por favor, solo quería... Sé lo que querías. La voz de Kaylin estaba agotada. Sé que actuaste por miedo y amor, pero no puedo perdonarte. Todavía no. No cuando mi hijo se está muriendo por los secretos que guardaste. Se volvió hacia Véspera. Los archivos. Estabas tratando de acceder a ellos antes. ¿Qué buscabas? Los textos originales sobre la maldición. Las palabras exactas de la bruja. Si hay una salvaguarda, estará documentada en alguna parte. Kaylin asintió. Madre, nos darás acceso. Ahora. Y nos dirás todo lo que sabes, todo lo que has ocultado, sin omisiones ni excusas. Lisandra cerró los ojos. Por un momento pareció anciana. Derrotada. Muy bien, susurró. Los archivos eran vastas cámaras polvorientas llenas de siglos de registros. Véspera y Kaylin trabajaron durante la noche mientras Lisandra se sentaba en un rincón, con la cabeza inclinada, y ocasionalmente ofreciendo información cuando se le pedía. Era casi el amanecer cuando Véspera lo encontró. Aquí. Sostuvo un manuscrito desmoronado. Sus manos temblaban. La maldición original y la salvaguarda. Kaylin se movió a su lado, leyendo por encima de su hombro. El texto era arcaico, difícil de analizar, pero el significado era bastante claro. La maldición fue lanzada por una bruja llamada Morvan después de que el alfa de esa generación traicionara su confianza. Había sido su amante, su confidente. Cuando él la descartó por un matrimonio político, ella maldijo su linaje para que nunca conociera un amor duradero.
Pero Morvane no había sido puramente cruel. Había dejado una escapatoria. Si el Alfa reconoce sus pecados ante todos los que los han sufrido, Véspera leyó en voz alta, si renuncia a su orgullo y acepta el juicio, si demuestra mediante el sacrificio que el amor importa más que el poder, entonces la maldición se romperá. Pero el sacrificio debe ser genuino, la rendición debe ser completa, y el reconocimiento debe ser presenciado por aquel a quien más ha agraviado. Kaylin la miró. Aquel a quien más he agraviado, repitió, eres tú. Sí. ¿Qué debo sacrificar? Véspera escaneó el texto de nuevo. Su rostro palideció. No lo especifica, dijo lentamente. Solo que el sacrificio debe ser genuino, algo que valores, algo que demuestre que el amor importa más que el poder. Kaylin guardó silencio por un largo momento. Luego se enderezó, su expresión resuelta. Entonces sé lo que debo hacer. Kaylin, nuestro hijo se está muriendo. Sus palabras se fracturaron con la emoción. Ya he perdido 3 años con él. No perderé un día más. Tomó sus manos entre las suyas. Haré este sacrificio, cueste lo que cueste, pero necesito que lo presencies. Necesito que estés allí. Véspera buscó en su rostro. Vio miedo allí, y determinación, y algo más. Algo en lo que no se había permitido creer durante 3 largos años. Amor. Real. Desesperado. Inquebrantable amor. ¿Qué estás planeando? Susurró. Kaylin sonrió, pero no llegó a sus ojos. Lo verás. Se giró y caminó hacia la puerta. Se detuvo. La miró por última vez. Debería haber luchado por ti esa noche, dijo en voz baja. Debería haber confrontado a mi madre inmediatamente. Haberle dicho al consejo que se fuera al infierno. Haberme negado siquiera a discutir tu reemplazo. En cambio, traté de ser diplomático, traté de ganar tiempo y perdí todo lo que importaba. Las lágrimas ardieron detrás de los ojos de Véspera. Kaylin, no volveré a cometer ese error. Salió de los archivos y en algún lugar del bosque del este, en una cabaña oculta por la magia de las brujas, un niño de 3 años con el cabello dorado de su padre abrió los ojos y susurró, «Mamá». La maldición se estaba agitando. Se les estaba acabando el tiempo. El gran salón de Valdres nunca había estado tan lleno. Cada lobo del territorio había sido convocado. Los miembros del consejo estaban en rígidas filas a lo largo de las paredes. Los ancianos de la manada ocupaban asientos de honor cerca del frente. Los lobos comunes se apretujaban en la parte de atrás, murmurando con confusión y anticipación. Nadie sabía por qué los habían llamado. El alfa simplemente había ordenado su presencia al amanecer. Véspera estaba cerca de la entrada lateral, oculta en la sombra. Se había puesto ropa sencilla, con el pelo recogido severamente. A su lado, envuelto en una gruesa capa y sostenido firmemente en sus brazos, Ashwin dormitaba inquieto. Estaba peor esta mañana. Su piel había adquirido una palidez grisácea. Su respiración era superficial. La maldición se estaba acelerando. Lo que sea que Kaden planeara, tenía que suceder pronto. Las puertas del otro extremo del salón se abrieron. Kaden entró solo, vestido no con el atuendo formal de un alfa, sino de blanco simple, el color de la penitencia, el color de la rendición. Los susurros se extendieron por la multitud. ¿Qué está haciendo? ¿Pasa algo? ¿Dónde está Lady Lysandra? Kaden caminó hacia la plataforma elevada donde se encontraba su trono. No se sentó. En cambio, se giró para enfrentar a su gente con una expresión grave. «Os he llamado aquí para presenciar algo que debería haber sucedido hace 3 años», dijo. Su voz resonó por el salón, fuerte y clara a pesar de las sombras bajo sus ojos. «Os he llamado aquí para confesar mis fracasos como vuestro alfa». Silencio de asombro. Hace 3 años mi compañera, mi luna, desapareció en la noche. La voz de Kaden no vaciló. «Os dije que había sido secuestrada. Os dije que la estaba buscando, pero la verdad es mucho peor. Huyó porque creía que iba a reemplazarla. Huyó porque fui demasiado cobarde para defenderla de aquellos que cuestionaban su valía». La garganta de Véspera se apretó. En sus brazos Ashwin se movió.
No era estéril. Las palabras cayeron como piedras. Estaba embarazada cuando se fue, embarazada de mi hijo, un hijo que nunca he conocido, un hijo que ahora se está muriendo por una maldición que no sabía que existía. Los susurros estallaron en caos. Los miembros del consejo gritaban preguntas. Los miembros de la manada se adelantaron con demandas de explicación. Caden levantó la mano y el silencio cayó. Hay una maldición en mi linaje, continuó, lanzada hace generaciones. Mi madre lo sabía. Me lo ocultó, creyendo que me estaba protegiendo. Pero su protección me ha costado todo. Sus ojos encontraron a Véspera en las sombras. Nos ha costado todo. Véspera salió a la luz. La multitud se apartó a su alrededor, los lobos retrocediendo al sentir el poder que ahora portaba. El entrenamiento con las brujas la había cambiado de maneras que iban más allá de lo físico, pero fue el niño en sus brazos lo que atrajo su atención. Mi hijo, dijo Caden, con la voz quebrada. Ishwin. Tiene 3 años y se está muriendo porque no protegía a su madre. Descendió de la plataforma y caminó hacia ella. La multitud observó en silencio atónito cómo su alfa se arrodillaba ante la mujer solitaria que sostenía a su hijo. La maldición solo puede romperse a través del sacrificio, dijo Caden, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. A través de la rendición del orgullo, a través de la prueba de que el amor importa más que el poder. Miró a Véspera, con los ojos húmedos por lágrimas no derramadas. Yo, Caden, alfa de Valdres, por la presente renuncio a mi derecho sobre este territorio. Se produjeron jadeos. Los miembros del consejo se adelantaron en protesta. «¡No puedes hacer esto!», gritó Ravenna. «La manada necesita liderazgo. ¡Necesitamos!». La manada necesita la verdad. Caden no apartó la vista de Véspera. Y la verdad es que he fracasado. Permití que otros envenenaran mi juicio. Permití que el miedo anulara mi amor. Merezco perderlo todo. «¡Caden, detente!». La voz vino del fondo del salón. Ravenna se abrió paso entre la multitud, su hermoso rostro torcido por la furia. «Esto es una locura», escupió. «Estás desechando tu derecho de nacimiento por una mujer que te abandonó, por un niño que podría no ser tuyo. Es mío». La voz de Caden era de acero. Lo supe en el momento en que lo sentí a través del vínculo. ¿El vínculo? Ravenna rió con dureza. ¿Qué vínculo? Ella lo cortó cuando cruzó el límite. Cualquier conexión que sientas es un fantasma, una ilusión de un hombre desesperado. Véspera avanzó, protegiendo a Ashwin detrás de ella. Pareces estar muy bien informada sobre los vínculos de pareja, Ravenna, sobre los límites, sobre las maldiciones. Algo parpadeó en los ojos de Ravenna. Miedo. «Solo sé lo que todos saben», dijo suavemente. «¿Ah, sí?». Véspera inclinó la cabeza. «Entonces quizás puedas explicar por qué, cuando consulté con las brujas de las montañas del este, reconocieron tu descripción de inmediato». El salón quedó en silencio. «Te llamaron la hija de Morwen», continuó Véspera, su voz resonando entre la multitud congelada. «No de sangre, de enseñanza. Dijeron que fuiste aprendiz de una bruja descendiente de la misma mujer que lanzó la maldición original. Dijeron que buscaste conocimiento sobre cómo fortalecerla, cómo activarla deliberadamente». La fachada de Ravenna se hizo añicos. «Eso es mentira». «¿Lo es?». Véspera se acercó. «Sabías de la maldición antes que nadie. Sabías que si Caden tomaba una compañera destinada, ella eventualmente moriría. Te posicionaste como el reemplazo perfecto, una mujer con fertilidad probada, una mujer que no era su compañera destinada, una mujer a la que la maldición no tocaría». «Estaba tratando de ayudarlo», insistió Ravenna. «Estaba tratando de salvarlo del destino que se cobró a su padre. Estabas tratando de convertirte en luna». La voz de Véspera restalló como un látigo. «Y cuando resulté difícil de eliminar por medios normales, aceleraste el plan. Le contaste a Lisandra sobre mi embarazo. La convenciste de que mantenerme a mi lado nos condenaría tanto a mí como al niño. Manipulaste a todos para asegurarte de que me expulsaran». Lisandra emergió de las sombras donde había estado observando.
Su rostro estaba ceniciento. ¿Es esto cierto?, exigió. ¿Sabías que estaba siendo manipulada? La máscara de Ravenna finalmente cayó. Sus hermosos rasgos se contorsionaron de rabia. Estúpida anciana, siseó. Te di la excusa que necesitabas. La querías fuera tanto como yo. No finjas que fuiste una víctima inocente. Quería que mi hijo sobreviviera. La voz de Lisandra tembló. Tú querías poder. ¿Y por qué no debería tenerlo? Ravenna abrió los brazos dirigiéndose a la multitud. Mirad lo que el vínculo destinado ha traído a esta manada. Caos, desaparición, un niño moribundo. La maldición existe por una razón. Los compañeros destinados debilitan a los alfas. Los hacen vulnerables. Yo habría hecho a Kaidan fuerte. Lo habrías hecho tuyo. El poder de Véspera brilló, visible como un destello en el aire a su alrededor. 3 años de entrenamiento con brujas le habían dado habilidades que la mayoría de los lobos solo podían soñar. Pero nunca fue tuyo para tomarlo. El vínculo de pareja pulsó entre ella y Kaidan, más fuerte de lo que había sido en años, más fuerte que las intrigas de Ravenna, más fuerte que las maldiciones, la separación y la traición. Kaidan se puso de pie. «Guardias, llevaosla». Ravenna intentó correr, pero los lobos se cerraron a su alrededor. En momentos fue contenida, sus poderes atados por cadenas de plata que habían sido preparadas exactamente para este momento. «Moriréis», le gritó a Véspera. «La maldición os reclamará a ambos. No podéis escapar. Nadie puede». «Mírame», dijo Véspera en voz baja. Se volvió hacia Kaidan. En sus brazos Ashwin gimió. Su respiración se hacía más dificultosa. «El sacrificio», dijo con urgencia, «no está completo. Renunciaste a tu derecho, pero la maldición no se ha roto. Ashwin todavía...» Se detuvo. Miró a su hijo. Sus ojos se habían abierto, de un gris pálido como los de su padre, nublados por el dolor y la confusión. «Mamá», susurró, «duele». «Lo sé, mi amor, lo sé». Las lágrimas trazaron caminos por su rostro. «Aguanta, solo aguanta un poco más». Kaidan se movió a su lado, su mano encontró la de ella. «El sacrificio debe ser genuino», dijo. «Algo que valoro, algo que demuestra que el amor importa más que el poder». Miró a su hijo, al niño que nunca había sostenido, y la comprensión amaneció en sus ojos. «No se trata solo de renunciar al título», respiró. «Se trata de aceptar las consecuencias, de reconocer que mi orgullo causó esto, que mi fracaso en luchar por ti causó esto». Cayó de rodillas ante su manada, ante su compañera, ante su hijo moribundo. «Os fallé», dijo, su voz rompiéndose por completo. «Os fallé a ambos, y pasaré el resto de mi vida enmendándolo, por larga que sea esa vida, sea cual sea la forma que tome. Renuncio a todo, mi orgullo, mi poder, mi propia existencia. Si salva a mi hijo, ofrezco mi vida a cambio de la suya». Las palabras resonaron por el salón, y en algún lugar profundo en los cimientos de Valdris, en las mismas piedras que habían presenciado generaciones de sucesión de alfas, algo antiguo se agitó. Algo comenzó a romperse. Una luz explotó desde el suelo del gran salón. Los lobos gritaron y se dispersaron mientras un resplandor dorado brotaba de las antiguas piedras, arremolinándose hacia arriba en cintas que parecían casi vivas. La luz envolvió a Kaidan, a Véspera, al niño en sus brazos. Por un momento terrible, Véspera pensó que estaban muriendo. Luego, el calor la inundó. No el calor abrasador de la destrucción, sino algo más suave, sanador. El vínculo de pareja entre ella y Kaidan ardió con toda su fuerza, más fuerte que nunca, cantando con alegría, reconocimiento y amor. Y en sus brazos Ashwin jadeó. La palidez grisácea se desvaneció de su piel. Su respiración se estabilizó. Sus ojos, cuando se abrieron, eran claros y brillantes. «Mamá», dijo, su voz fuerte y confundida. «¿Qué está pasando?» Véspera rió entre lágrimas. «Estás mejorando, mi amor. Estás mejorando». La luz se desvaneció lentamente,
dejando atrás un salón lleno de lobos conmocionados y temblorosos. Kaylan estaba arrodillado donde había caído, con las manos presionadas contra el suelo, los hombros temblando. Véspera se arrodilló a su lado, moviendo a Ashwin a un brazo para poder tocar el rostro de su compañero. Kaylan, Kaylan, mírame. Él levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Una sonrisa real, radiante de alivio y asombro. Funcionó. Respiró. La maldición, puedo sentirlo. Se ha ido, completamente. ¿Cómo? El sacrificio. La mano de Kaylan se alzó para ahuecar su rostro con la misma ternura que recordaba de sus primeros días juntos. Lo decía en serio, cada palabra. Habría dado mi vida por la suya, por la tuya, y la magia supo que era genuino. Detrás de ellos la manada comenzaba a recuperarse. Los lobos se ayudaban unos a otros a ponerse de pie. Los miembros del consejo se reunían en grupos apretados, susurrando urgentemente. Alfa, dijo Rennick vacilante, renunciaste a tu derecho sobre el territorio. Eso significa que nada ha cambiado. Véspera se enderezó, todavía sosteniendo a Ashwin cerca. Renunció a su derecho como prueba de su amor. La maldición está rota, pero la manada todavía necesita a su alfa. Tiene razón. Lysandra salió a la luz. Su rostro todavía estaba pálido, todavía marcado por las revelaciones de las últimas horas. Pero su voz era firme. Mi hijo se ofreció a renunciar a todo. Esa es precisamente la razón por la que debería conservarlo. Un líder dispuesto a sacrificarse por los demás es el líder que Valdris necesita. Kaylan miró a su madre. Había tanto dolor entre ellos, tantos secretos, errores y años de manipulación, incluso si esa manipulación había nacido del miedo en lugar de la malicia. Hablaremos más tarde, dijo en voz baja. Hay mucho que discutir, mucho que perdonar. Lysandra asintió, la humedad deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Lo sé, y aceptaré cualquier juicio que consideres apropiado. Kaylan se volvió hacia Véspera, hacia Ashwin, su familia, la familia que casi había perdido para siempre. ¿Puedo? Preguntó suavemente, señalando al niño. Véspera dudó solo un momento. Luego colocó a Ashwin en los brazos de su padre. Kaylan sostuvo a su hijo por primera vez. El niño era pequeño, cálido y estaba vivo, gloriosamente vivo, mirándolo con curiosos sus ojos grises. «Hola, pequeño», susurró Kaylan. «Soy tu padre. Siento mucho haber tardado tanto en encontrarte». Ashwin lo estudió seriamente. Luego, con la simple aceptación de la infancia, extendió la mano y le dio una palmadita en la mejilla a Kaylan. «Papá tiene los ojos tristes», anunció, como mamá cuando echa de menos su casa. Véspera se atragantó con una risa. «Es perceptivo, como su padre, y terco». Kaylan sonrió a su hijo, como su madre. La multitud observó en silencio asombrado cómo su alfa acunaba a su hijo. Muchos de ellos habían pasado años preguntándose por la luna perdida, preguntándose qué terrible destino le había sucedido, preguntándose si su alfa volvería a encontrar la felicidad. Ahora tenían su respuesta. «Gente de Valdris», dijo Kaylan, alzando la voz para que se oyera en todo el salón. «Hace 3 años perdisteis a vuestra luna. Hoy ha regresado, junto con mi hijo y heredero, Ashwin». Extendió su mano a Véspera. Ella la tomó, subiendo a su lado en la plataforma elevada. «Habrá cambios», continuó Kaylan. «La prohibición de la brujería que ha plagado nuestro territorio durante generaciones será levantada. Aquellos con habilidades mágicas serán bienvenidos y entrenados, no cazados y temidos. La maldición que ensombreció mi linaje nació del prejuicio y la traición. No repetiremos esos errores». Murmullos de sorpresa se extendieron por la multitud. Algunos rostros mostraban miedo, otros mostraban esperanza. «Mi compañera pasó 3 años entrenando con brujas», dijo Kaylan. «Regresó con poder y conocimiento que podrían beneficiarnos a todos. Valdris se convertirá en un santuario para aquellos que han sido perseguidos por sus dones. Seremos más fuertes por ello, mejores por ello». Véspera apretó su mano. No había esperado esto,
No se había atrevido a esperarlo. ¿Y Ravenna? Gritó alguien desde la multitud. La expresión de Cailan se endureció. Enfrentará un juicio por sus crímenes, conspiración contra la luna, manipulación de la casa del Alfa, intentos deliberados de asegurar que la maldición permaneciera intacta. Hizo una pausa. Si es declarada culpable, el castigo será el exilio permanente. Nunca más pondrá un pie en el territorio de Valdris. Era una sentencia dura, pero justa. La muerte podría haber estado justificada, pero Cailan no era un hombre cruel. Nunca había sido cruel. Esa era una de las cosas que Véspera había amado de él, una de las cosas que había hecho que su aparente traición fuera tan devastadora. Pero no había sido traición. Había sido manipulación, miedo y silencio. Y eso podía superarse. Más tarde, después de que la multitud se dispersara y el caos inmediato se calmara, Véspera se encontró a solas con Cailan en los jardines. Ashwin había sido llevado a la guardería por un equipo de sirvientes encantados que no podían dejar de arrullar al heredero recién descubierto. Los rosales de invierno todavía estaban inactivos, pero de alguna manera parecían menos esqueléticos ahora, menos muertos, como si sintieran que la primavera finalmente estaba llegando. Debería haber luchado por ti, dijo Cailan en voz baja. Esa noche, debería haberme enfrentado a mi madre de inmediato. Debería haberle dicho al consejo que eras mi compañera y que nada cambiaría eso. Sí, asintió Véspera. Deberías haberlo hecho. Tenía miedo, no de perder mi posición o mi poder, sino de perderte a ti. Río amargamente. Y al tratar de protegerte con diplomacia y paciencia, te perdí de todos modos. Véspera guardó silencio por un momento. Luego tomó su mano. Ambos cometimos errores, dijo. Debería haberte confrontado en lugar de huir. Debería haber confiado en que lo que teníamos era real. En cambio, oí fragmentos y asumí lo peor. Tenías todas las razones para asumir lo peor. Quizás. Se giró para enfrentarlo por completo. Pero estamos aquí ahora, ambos. Nuestro hijo está sano. La maldición está rota. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Cailan ahuecó su rostro con ambas manos, estudiando sus rasgos con asombro. Sé que eres diferente ahora, dijo suavemente. Más fuerte, más dura. La mujer que regresó no es la mujer que se fue. Pero me enamoré de ti una vez. Me gustaría mucho tener la oportunidad de enamorarme de quien te has convertido. El calor picó detrás de los ojos de Véspera. Había pasado 3 años armándose contra este hombre, 3 años convenciéndose de que el amor que habían compartido era una ilusión, una manipulación, una debilidad. Pero de pie aquí, sintiendo el vínculo de pareja pulsar entre ellos, supo la verdad. Nunca había dejado de amarlo. No puedo prometer que será fácil, susurró. Todavía hay mucho dolor entre nosotros. Lo sé. No puedo prometer que confiaré en ti completamente. No de inmediato. También lo sé. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Puso su mano sobre el corazón de él. Por Ashwin. Y por nosotros. La sonrisa de Cailan fue como el sol rompiendo las nubes de tormenta. La besó entonces, suave, dulce y lleno de promesas. Un comienzo en lugar de un final. Cuando finalmente se separaron, Véspera apoyó su frente contra la de él. Debería decirte, murmuró. Las brujas me enseñaron más que solo magia curativa. Ah, sí. Me enseñaron hechizos de combate, protecciones y algunas maldiciones propias. Cailan rió, el sonido ronco, pero genuino. ¿Debería preocuparme? Véspera sonrió, la primera sonrisa real que se había permitido en 3 años. Solo si me das motivos para ello, dijo. Pero no creo que lo hagas. Nunca más, prometió. Nunca más. Permanecieron juntos en el jardín donde una vez había plantado rosales, sus manos entrelazadas, su vínculo restaurado. Detrás de ellos, el castillo de Valdris se alzaba contra un cielo de invierno. Pero el frío ya no parecía tan amargo. La oscuridad ya no parecía tan profunda. La primavera estaba llegando, y con ella un nuevo comienzo para todos ellos. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado,
Házmelo saber en los comentarios. Tu apoyo significa más de lo que te imaginas.